Buenas, mi nombre es Giancarlo Samper, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Y en el día de hoy vengo a mostrarle un pequeño video donde hablaremos de unos temas específicos que son de suma importancia para nuestro perfil profesional. Entonces, primeramente empecemos hablando un poco sobre la densidad. Pues tenemos unas definiciones aquí y tenemos unas imágenes que hacen alusión a ellas. Dice que la densidad es una magnitud escalar de la materia que permite medir el grado de compactación de un material o una sustancia, es decir, la cantidad de masa que hay en un material por la unidad de volumen. Aquí tenemos que resaltar que hay tres variables. La densidad, que es igual a la masa sobre volumen. La masa y el volumen son directamente proporcional. ¿En qué sentido? De que la masa es la materia que tiene un cuerpo y este es directamente proporcional al volumen. Debido a que más materia haya, el volumen va a aumentar. Pero esto no quiere decir que su densidad va a cambiar. La densidad para cada objeto sólido o líquido se mantendrá constante. Eso es para que tengamos una idea más clara sobre qué es la densidad. Aquí tenemos unos ejemplos de densidad para diferentes materiales. Tenemos el plomo, el agua, el corcho, aire e hidrógeno. Y tenemos sus respectivos valores expresados en unidades gramos. Cabe resaltar que la densidad es para objetos sólidos y líquidos. Entonces, cuando hablamos de líquido, vamos a irnos al concepto o a la definición de qué es un fluido. Pues un fluido es todo cuerpo que tiene la prioridad de fluir y carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma, adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Aquí en los fluidos tenemos que dejar dos cosas claras. Los fluidos están en dos estados, que es el estado líquido y estado gaseoso. Entonces, hablando un poco de los fluidos, vamos a explicar de manera más clara con unos ejemplos, unas imágenes que ilustran un poco. Esto es la hidrostática. Vamos a hablar del principio de Arquímedes y hablamos de la mecánica de los fluidos aquí. Entonces, tenemos tres imágenes, que cada imagen nos representa, pues por decirlo así, una teoría. Si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, el objeto en estado sólido se va a ir al fondo del recipiente. Tenemos otra donde la fuerza de empuje es mayor al peso del objeto, este se mantendrá en la superficie. Y tenemos la otra cuando la fuerza de empuje es igual al peso del objeto, entonces este se mantendrá en una línea media del recipiente. Ya hablando de eso, vamos a hablar o vamos a hacer un ejemplo claro donde aplicaremos y donde hallaremos la densidad de un objeto y la fuerza de empuje. Entonces tenemos la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido de 5 newton. Cuando el objeto se suspende en una balanza de resorte y se sumerge en el agua, la lectura de la balanza es de 3.5 newton. Encuentre la densidad del objeto. Tenemos dos dibujos como lo podemos apreciar. Uno es el peso del objeto, que son 5 newton, y el otro peso es cuando este se sumerge en el agua. Obviamente el agua tiene una densidad y por ende va a tener una fuerza de empuje, que es lo que se estaba hablando aquí en el principio de Arquímedes. Entonces, nos piden que encontremos la densidad del objeto. Entonces dice, la densidad del objeto con fuerza gravitacional de 5 newton y un peso aparente de 3.5 newton tiene un valor de 33.33 kilogramos metros cúbicos. Entonces, vamos a aplicar el principio de Arquímedes, donde la fuerza aparente es igual a la fuerza de empuje, de tal manera que aplicando la ecuación tenemos que la densidad es igual al peso menos la fuerza de empuje. Entonces reemplazamos los datos con las variables que nos dieron, que es 3.5 igual a 5 newton menos el peso, donde despejamos la fuerza de empuje,
y nos da para un valor de 1.5 newton. Entonces, definimos la fuerza de empuje de tal que tenemos una ecuación. La fuerza de empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Reemplazando valores y despejando la variable, tenemos 1.53 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces la densidad es masa sobre volumen, de tal forma que hallamos la densidad teniendo ya los datos. Nos da 3.33 kilogramos. Aplicando el principio de Arquímedes, dice que la densidad aparente es la misma densidad. La densidad aparente vendría siendo la densidad del objeto, porque hay un volumen sumergido. Ese volumen que se desplaza o que sale del recipiente vendría siendo el peso del objeto. Vamos a hablar sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal tenemos básicamente una ecuación que es la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2, donde la presión es igual en todos los puntos del fluido. Entonces aquí tenemos una imagen donde nos muestra este principio. Vamos a hablar sobre la presión ejercida en un fluido. Sabemos que es incomprensible. Entonces, este contenido de un recipiente, las paredes no se deforman, pero se transfiere la misma intensidad en todos los puntos. Dando un ejemplo claro, dando más o menos un ejemplo claro de vamos a resolver el siguiente ejercicio. El área del pistón pequeño de una pared hidráulica mide 40 centímetros cuadrados. Sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande. Nos dan el área del pistón grande, que es 600 centímetros cuadrados de área. Aplicando la ecuación, vamos a tomar los datos que ya nos proporcionaron, donde el área 1 es igual a 40 centímetros, la fuerza 1 es igual a 120 kilogramos fuerza y el área 2 es de 600 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué nos hace falta? Hallar la fuerza 2. De tal manera que aplicando esta ecuación despejamos la fuerza 2 y simplemente le damos los valores ya tenidos, los valores que ya tenemos. Entonces tenemos que 120 kilogramos fuerza se multiplica por los 600 centímetros cuadrados sobre 40 centímetros cuadrados, donde centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se van a cancelar, y esto nos va a dar el valor de 1800 kilogramos fuerza. De tal manera que aplicamos el principio de Pascal mediante este ejercicio. Entonces, espero que este video haya sido de mucho agrado para ustedes, y muchas gracias.